Familia, quiero decirles y no me canso, qué gusto tener la oportunidad de estar enfrente de ustedes, del lado donde me toca compartir lo mejor de mí el día de hoy, tratando temas de mucho interés. Creo que todos los que estamos en este espacio, en este Zoom el día de hoy, por naturaleza propia, de manera consciente o inconsciente, estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida y por consiguiente mejorar la calidad de vida de las demás personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Es una bendición tener la oportunidad de tocar temas de interés que cada día nos van aclarando más nuestro despertar de conciencia. Familia, ¿alguna vez han sentido miedo al fracaso, miedo a la vida, miedo a hablar en público, miedo a expresarme, miedo a ser yo mismo, incluso miedo hasta poder hacer la introspección, miedo a conocernos a nosotros mismos? ¿Les ha pasado alguna vez? Bien, el día de hoy vamos a tocar un miedo de esos más profundos que traen, sin importar cuál sea la razón por la que se está presentando. Al final del día, el miedo no es más que solo una frecuencia que se alberga en una parte de nuestro cuerpo y genera una reacción. A veces en el pensamiento, a veces a nivel emocional, a veces a nivel físico y a veces repercute en el entorno externo, porque lo que está emanando de nosotros es lo que somos y no nos damos cuenta. ¿Qué relación tiene el miedo y cómo nuestro accesorio cuántico inteligente nos permite contrarrestarlo? ¿De qué manera influye para que nuestro accesorio ayude a que el miedo desaparezca? Interesante, ¿verdad? Muy bien, Margarita, muchas gracias por darme el espacio. En realidad, el tener la oportunidad de compartir información interesante ha sido uno de mis mayores gustos. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de estar frente a una pantalla, de estar frente a esta cantidad de miradas ahí atentas, interesantes, cada vez que tengo esa oportunidad me lleno de mí mismo. Es cuando me doy cuenta que estoy cumpliendo mi misión, mi objetivo y lo que tengo como prioridad, dar lo mejor de mí. Muy bien, me encantaría hacer una dinámica el día de hoy un poquito sobre la frecuencia del miedo, su origen, desde dónde viene, cómo es que entra a través de nuestros neuroreceptores o nuestros órganos de los sentidos, cómo entra a nuestro cuerpo y de qué manera se distribuye, para que ustedes entiendan por qué de repente cuando sientes miedo se te aflojan las piernas, se te hace un hueco en el estómago, se te acelera la respiración. ¿Qué? Las reacciones son diferentes, Cristina. Si el miedo es el mismo, ¿les ha sucedido que de repente vienes por la calle, te sale un perro, te duelen las rodillas porque no traes accesorio cuántico y te sale el perro y en cuanto te va a morder te brincas 2 metros de barda, te paras arriba y te das cuenta que has brincado mucho más de lo que te esperabas? ¿Te has dado cuenta que de repente ante una circunstancia donde tú te sientes que eres bien valiente y de repente llega el miedo hacia ti, se espejea contigo y te quedas paralizado y no sabes qué es lo que está pasando? Interesante, ¿verdad? Bien, pues déjenme decirles que el 99% de cada partícula de nuestro cuerpo es energía científicamente comprobado y el 1% es materia. Seguimos creyendo que hemos aprendido mucho. Seguimos buscando las pepitas de oro en el espacio, seguimos estudiando, seguimos encontrando conocimientos que solamente nos confunden. Pero sencillamente, si en este momento de tu vida tú tienes un pensamiento, estás pensando en algo, ese pensamiento lleva una intención y esa intención está relacionada con qué? Con una frecuencia. ¿Y de quién emana esa intención? De ti. ¿Y la frecuencia de quién emana? También de ti. Entonces, todo lo que está sucediendo en tu vida, lo que miras a través de los ojos del cuerpo y a través de los ojos del alma, lleva energía.
lo que hablas, lo que mencionas, lo que sale de ti, lleva una frecuencia y lleva una intención. Y dependiendo de esa frecuencia que emana de ti y de esa intención, va a ser el lugar donde te vas a conectar. ¿Cuándo han visto que el amor se conecta con el miedo? ¿Y cuándo han visto que el miedo se conecta con el amor? Bueno, el miedo se conecta con el amor cuando el miedo está enojado y quiere jalar el amor hacia él. El amor se conecta con el miedo cuando se da cuenta que el miedo necesita cobijo. El miedo, como una frecuencia baja, atrae hacia sí mismo al amor cuando el amor no está seguro o completo. El amor arrastra al miedo hacia el mismo amor cuando está seguro que ya se lo merece, cuando ya sabe que no pertenece a él. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted tiene una música en su casa, vean a qué nivel vamos. Cuando usted tiene una música en su casa y resulta que usted está triste, ¿verdad que no se le antojan poner la cumbia del feo o la de Sergio el Bailador? ¿Verdad que no es eso lo que se te antoja? Si estás triste, se te antoja poner una música triste. Si andas un poquito acelerado, también le aceleras a la música. Y no solamente al tipo de música, sino también al volumen. ¿Cuándo has escuchado una canción bien despacito, que esté saliendo despacito y tú pegues un gritotote con la canción? Súbele, amigo. ¿A qué nos referimos con esta parte? Muy bien, asimismo el miedo también se atenúa o se intensifica. Se puede convertir en paranoia, en terror, en horror y sigue siendo el mismo miedo. Y el mismo miedo se puede convertir en ansiedad, en estrés, en insomnio, en coraje. Y la pregunta es, ¿y cómo está eso? ¿Cómo es que nuestro accesorio cuántico puede ayudar a mejorar nuestra calidad de pensamientos, de sentimientos, nuestra calidad física? ¿Cómo nuestro accesorio cuántico permite que las personas modifiquen su forma de pensar? Hagan un recuento de información, los que ya tienen usando el accesorio un tiempecito, cómo era su vida antes y cómo es ahora, cómo ha ido cambiando. ¿Cómo es que ahora respiras mejor? ¿Cómo es que ahora descansas mejor? ¿Cómo es que ahora aquellas situaciones de tu vida que te hacían sentir triste, te hacían sentir excluido o algún malestar, cómo es que ahora de la vida mía? ¿Cómo es que esto sucede, Estela? Pues muy sencillo, ahorita les voy a explicar. Desde el momento que viene la concepción, hay una parte de nosotros que es la primera que se forma. ¿Y cómo creen que se llama? Dato curioso. ¿Cómo creen que se llama la parte que se forma primero antes que cualquier otra parte de nuestro cuerpo? Se le llama ombligo. El ombligo de nuestro cuerpo tiene cercano a 72,000 venas a nivel micro, que son las que se han encargado de llevar información para que se te formen los ojos, la boca, el cuello, la columna, tu cerebro. Por eso ahora en este tiempo es tan importante entender que nuestro ombligo sigue siendo nuestro centro, de donde emana lo que nosotros somos, teóricamente y prácticamente. Entonces, desde la concepción, desde el momento que empieza la formación de nuestros órganos, de nuestros tejidos, empieza la percepción. Primero viene la percepción sensorial, luego viene la percepción de la parte auditiva, luego viene la percepción cerebral y ahí vas avanzando hasta que naces. Y a partir de que naces, como recién nacido, si te hacen un cariño, sonríes. Y si te regañan, haces un puchero. ¿Y quién le dijo a este bebé lo que es bueno o malo? Su sistema nervioso es experto en emociones.
Emociones, ante lo bueno te genera un estímulo y ante lo malo te genera un bloqueo. Pero aquí empiezan los secretos, familia. Y estamos hablando de miedo, ¿eh? Aquí empiezan los secretos. Nosotros, desde la creación se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde la creación se dice que nosotros, los seres humanos, tenemos una estructura al igual que el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se sabe que fuimos creados desde las frecuencias del amor. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro cuerpo va a funcionar en equilibrio? ¿Nuestros órganos de los sentidos van a funcionar en equilibrio? ¿Nuestros pensamientos van a funcionar en equilibrio? Si algo no está en esa frecuencia, si la frecuencia es más baja que la frecuencia del amor, si nuestra frecuencia que estamos recibiendo del entorno exterior hacia nuestro entorno interior es una frecuencia que no pertenece a la frecuencia del amor, ¿me va a hacer sentir bien? ¿Me va a hacer sentir feliz? No. Como ya lo hemos compartido otras veces en otro Zoom, todo lo que sucede en nuestro entorno es completamente medible. Es información, es energía, son frecuencias. Todo es medible. Ahora sí, analiza en este momento de tu parte, de manera consciente, qué frecuencia traigo arrastrando dentro de la vida mía que no me hace sentir pleno, tranquilo. Si las frecuencias del amor corresponden a la primera frecuencia de las más bajas del amor, es la voluntad con 310 hercios, la aceptación con 370 hercios, el raciocinio con 400 hercios, el amor con 500 a 528 hasta 555. Hasta ahí me detengo ahora. Pero de ahí para abajo, de ahí para abajo, de 300 hacia abajo está 250 hercios, que es la neutralidad. Cuando estás en un estado mental, emocional o físico donde dices, ¿qué hago? ¿Voy a la calle o me quedo en la casa? ¿Me acuesto a dormir o me pongo a estudiar? ¿Me meto a bañar o me baño mañana? Cuando estás en ese estado donde no sabes qué decidir, acuérdate que estás en el medio de las frecuencias. 250 hercios es neutralidad. Cuando no sabes qué decidir, tienes que subir hacia arriba frecuencialmente o hacia abajo. Pero si bajas hacia abajo, entonces va a suceder lo que no queremos que suceda. Nos vamos a sentir fuera de equilibrio. Entonces, abajo de 200 tenemos al coraje con 200 hercios, que es la primera frecuencia alta de las frecuencias bajas. Más abajo del coraje tenemos el deseo con 120 hercios y tenemos al miedo del que estamos hablando con 100 hercios. Más abajo, por allá hasta abajo, tenemos a la vergüenza con 30 hercios y a la culpa con 20 hercios. Ahora sí, ¿qué emoción estás albergando en la vida tuya que no tienes necesidad de tener culpa, miedo, coraje, apatía? No tienes la necesidad de tener eso cargando contigo, pero ¿qué emoción es la que te está permitiendo a ti sentirte mal? Si haces un análisis de manera consciente, vas a encontrar algo ahí. Quizá rencor, quizá coraje, impotencia, miedo, culpa, vergüenza. Olvídate. La pregunta es ¿por qué continúo con esa frecuencia? No sé cómo hacer para que estas frecuencias sean neutralizadas y liberarlas. Pues hay buenas noticias dentro de este compartir, este accesorio cuántico inteligente que ha salido con un solo objetivo, llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Este accesorio nos va permitiendo a cada uno de los que estamos preparados para recibir, nos va permitiendo mejorar esas frecuencias vibratorias, esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de fluir dentro de este mundo social donde nos encontramos. Entonces, volviendo al tema del miedo directamente. Ya mencionamos las frecuencias, los números que tiene. ¿Tú te sentirías feliz y en equilibrio sintiendo culpa, sintiendo coraje, apatía, vergüenza, humillación, maltrato?
¿Te sentirías a gusto en equilibrio? No, ¿verdad? Y te sentirías bien teniendo voluntad para hacer ejercicio, para cuidarte, tu voluntad para salir de cualquier hoyo donde te encuentres. ¿Cómo te sentirías aceptando que la vida tuya no es como a ti te hubiera gustado? Sin embargo, aceptando que ahora estás dispuesto a perdonar o a pedir perdón, a ser tú mismo. ¿Qué pasaría si en esa aceptación y en esa voluntad tú razonas y dices, wow, mi accesorio cuántico de una manera u otra logró hacer que yo entré a este Zoom el día de hoy y me toque estar charlando con el doctor Rosario? Él habla y yo charlo con él, pero no me escucha. Tan solo el que estén ustedes enfrente de mí, hay un diálogo donde hay un emisor y un receptor. Yo observo lo que me tratan de decir con su mirada, con su postura, con su atención. Puedo captar su comunicación universal. Entonces, este diálogo que se está dando es por la apertura, por la voluntad que están teniendo, por la aceptación a este tipo de información, a este tipo de tecnologías, a este conocimiento y por el raciocinio que hay en este momento, decir, tiene razón. ¿Y cómo sabes tú que no estoy mintiendo? ¿Y cómo sabes que sí tengo razón? Muy bien, porque lo que emana de mí lleva una frecuencia y una intención. Y lo que tú esperas recibir está conectando en tu razón y en mi razón. Y por eso se dice que dos personas pueden discutir y ambas tienen razón. Pero yo tengo mi razón y tú la tuya, desde la frecuencia en que vibras o vibro yo. Pero la verdadera razón que hace que esto fluya es la tercera razón, la que permite que ambos estemos de acuerdo con un tercero. ¿Cómo te sentirías tú que después de la voluntad, después de la aceptación, después del raciocinio, has razonado que esto es congruente, que esto es lógico? ¿Cómo te sentirías cuando dices, voy a poner en práctica lo que el doctor me dijo y voy a pedirle un abrazo a mi pareja, o se lo voy a dar, o le voy a pedir un abrazo a mis papás? Voy a perdonarme a mí, porque estoy entendiendo que pues nadie me hizo daño, yo permití y yo me estoy permitiendo hacer este daño. Entonces empiezas a trabajar en tu entorno interno. Empiezas a trabajar en tu entorno interno y te das cuenta que la vida te está cambiando. Te das cuenta que ahora tienes voluntad. Te das cuenta que ahora ya piensas más las cosas. Y te das cuenta que aquello que te enojaba, Cristina, ya no te está enojando. Y de repente empiezas a analizar y dices, carambas, ¿qué es esto? Pero de repente te das cuenta que todo está cambiando en la vida tuya para bien. Se te empiezan a quitar los dolores. De repente entras a un Zoom con el doctor Rosario Navarrete o con cualquiera de los especialistas de nuestra gran familia Numinao y te empezamos a compartir una información en la que tú dices, tienes razón, no había caído en cuenta que traigo el accesorio y que me siento más tranquilo, más paciente y empiezas a caer en cuenta que estás cambiando. Bueno, pues ahora déjenme decirle qué es lo que está sucediendo por portar un accesorio cuántico. Número uno, en este día 21, siendo en mi espacio donde estoy, 7:27, conectados en casi 37 países, 163 personas, con la misma intención y con la misma frecuencia. ¿Qué está sucediendo? Cuánticamente, la información empieza a comprimirse, a entrar por una tecnología cuántica, una óptica cuántica avanzada, y a descomprimirse en cada uno de sus accesorios o sus teléfonos y a entrar por tus neuroreceptores visuales o auditivos. Y esa frecuencia tu cerebro la está procesando y ahora tú te estás sintiendo bien porque estás entendiendo
que no solamente es la información que se envía, sino la intención con que se envía, la frecuencia que lleva, la intención con que se recibe y la frecuencia con que se recibe. De esta manera entendamos que todo lo que sucede es captado a través de neuroreceptores y procesado. Entonces, el miedo es una frecuencia que no permite que nosotros como seres humanos podamos fluir en el mundo social y en el sistema de creencias. El miedo es una frecuencia que puede entrar por cualquiera de los órganos de los sentidos o cualquiera de nuestros receptores. El miedo, aunque venga en palabras escritas, cada palabra está formada por algunas letras y esas letras tienen una vibración al momento de juntarlas, al momento de pronunciarlas. Entonces, entendamos que el tema de las frecuencias es completamente primordial entenderlo. Ahora sí, ya hablamos del miedo, ya hablamos de frecuencias, ya hablamos de cómo ingresa. Ahora sí, vamos a entrar a donde ingresa. ¿Qué es lo que a muchos les gustaría saber? Cuando viene esta información del entorno externo hacia el entorno interno, hablemos de una frecuencia de 100 hercios, porque es de lo que vamos a hablar hoy, del miedo. Esa frecuencia entró, cualquier circunstancia en la vida, entró a la vida tuya ya. Y sentiste miedo, no importa qué edad tienes o tenías, no importa si era de día o de noche, no importa qué momento era, porque recordemos que el tiempo no existe, ya entró la información. ¿Cómo crees que entra? A través de tus neuroreceptores, viaja al sistema nervioso central, a los pares craneales, a través del tálamo, procesa esta información. ¿Qué es procesar? Muy bien, es hacer una modificación para que nuestros receptores internos puedan entender esa frecuencia y puedan generar una reacción con ella. Ya entró el miedo a ti. A través de la vista, ándale, miraste un perro negro con cara de chupacabras y con patas de bruja y te asustaste y entró a la vida tuya. Sin importar si está en el pensamiento, si está en el sentimiento que te lo imaginaste o en un sueño, sin importar ahí, la frecuencia ya entró. El sistema nervioso central procesa esta información y llega al sistema emocional. También se conoce como hipotálamo o sistema nervioso autónomo. Esta información ya entró hacia nosotros. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Si el cerebro detecta que esta información es de frecuencia baja, él no va a preguntar si es miedo o coraje o apatía. Él va a registrar la frecuencia que ha entrado. ¿De acuerdo? Esto que acaba de entrar entra al hipotálamo ya después de haber pasado por el sistema nervioso central por la parte del tálamo. Ya entró al hipotálamo, al centro emocional. Y el centro emocional lo que va a registrar es la frecuencia energética. Vean, se apagó la luz, es una frecuencia baja. Entonces, la información que se estaba enviando de libertad, libre, frecuencias del amor, voluntad, raciocinio, ahora se han configurado de una manera diferente. El cerebro dice, con esta cantidad de energía, no puedo enviar todas las señales que se necesitan para que esto fluya. Entonces se activa un sistema de alarma que indica peligro. Un sistema que se conoce como sistema de huida. También se le conoce como sistema nervioso simpático. Al momento de activarse este sistema, inmediatamente el cuerpo se prepara hasta para volar, señores. ¿Qué es lo que hace? Tu diafragma abdominal superior, lo primero que hace es cerrarse. Cuando se cierra, la circulación de la arteria aorta torácica genera un bloqueo porque la circulación debe ir hacia la zona gástrica, hepática, renal, genitales, femorales, hacia las piernas. Pero al momento de contraerse el diafragma abdominal superior y el plexo esofágico, la arteria también se comprime. ¿Y qué creen? La circulación de alta, que debe irrigar toda la zona gástrica, hepática y renal, se ha bloqueado. Recuerden que tenemos circulación de alta y de baja, pues la circulación de alta se ha bloqueado de toda esa zona. Y como no hay circulación suficiente a las piernas empiezan a temblar de miedo.
Pero ¿qué creen? La presión arterial está yendo a otros lugares, a los riñones, al cerebro, a otras partes de mi cuerpo. Y entonces el corazón empieza a latir más rápido porque la sangre va funcionando más rápido. Y entonces empieza a respirar más rápido porque tu sangre, como va más rápido, requiere más oxígeno. Ahora sí, ya pasó la emoción. ¿Pero qué crees? El bloqueo ahí se puede quedar. Ese bloqueo es una frecuencia que no está permitiendo que tú fluyas. Y el detalle es que por convicción propia te mordió un perro y a la siguiente vez te encuentra un perro y te da miedo que te muerda otra vez. Hay una connotación de información acumulada entre la psiquis y la parte del sentir, entre la parte del pensar y entre la parte del sentir. Esta información genera como esos chispazos que indican alarma, alarma. Y lo mismo puede suceder durante toda la vida mientras no se trabaja para desbloquear, o sea, de manera manual o de manera consciente. ¿Cuál quieren desbloquear, manual o consciente? Las dos, ¿verdad? Bueno, número uno, vean qué interesante. Han escuchado que cuando las personas tienen miedo, lo que se bloquea es la glándula timo, que el sistema de defensas se baja, se pone débil y las personas enferman cuando tienen miedo. ¿Han escuchado eso? Muy bien, pues déjenme decirles que es real. La glándula timo es una glandulita que tenemos detrás de la zona del esternón, a la altura del pecho, entre medio de los senos. Y esa glandulita, a medida que nosotros vamos creciendo, ella va desarrollando todas sus funciones. Una de las funciones es controlar las células inmunológicas, las células NK o células maestro, que son las que educan a mi sistema inmunológico. ¿Y quién es él? Bueno, el sistema inmunológico se encarga de identificar todos los antígenos externos que no pertenecen al cuerpo o que pueden ser perjudiciales para él. ¿Y qué hacen? Lo atacan como si fuera un ejército hasta eliminarlo para volver a recuperar la estabilidad de nuestro cuerpo. Cuando la frecuencia de 100 hercios o la frecuencia del miedo se ha instalado en nosotros, entonces también se genera el bloqueo de la glándula timo, porque la misma parte que envía las señales del cerebro al cuerpo es la misma que envía las señales a glándula timo. Cuando glándula timo se bloquea, entonces todos los nervios y todas las zonas de todos los mapas del cuerpo lo van a resentir. ¿A qué me refiero? Recuerden que inicié mencionando que hemos sido creados a imagen y semejanza, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, una base, una parte media y una parte distal. Bueno, en el cuerpo de nosotros la base son los pies, el punto medio es la columna y la parte distal es mi cerebro. Pero mi cerebro también se divide en tres partes. Mi cara lo divido en ojo, nariz y boca. Mi boca la divido en labio superior, inferior y la lengua. Mi ojo, vean, mi oído externo, medio, interno. Entonces, aquí vienen los secretos, la parte manual. Mi brazo tiene un mapa que representa mi cuerpo, donde mi mano apuñada representa todos los nervios de mi cabeza, donde mi mano en la muñeca representa a todos los nervios del cuello. Entonces, si aquí está mi cabeza y aquí está mi muñeca, entonces aquí tengo, si aquí tengo la cabeza y aquí tengo el cuello, aquí que tengo los nervios del esternón. Ya no vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De manera manual, agarro un accesorio inteligente de los que tenemos en cualquiera de sus versiones y usted va a colocar algo que resbale en esta zona. Recuerden, cabeza, cuello y esta zona corresponde al esternón y por consiguiente a la glándula timo. Entonces, usted puede agarrar el accesorio, poner su manita de tal manera que usted se va a buscar ahí en esa zona un punto que duele cuando lo presiona. Puede palparlo si usted gusta, con el accesorio, con la esquinita del accesorio. Y donde encuentre ese puntito que duele,
Sencillamente presiónale un poquito como si lo estuvieras estimulando, como diciéndole, hey, muévete, te estoy enviando una presión al cerebro para que te liberes. ¿Y qué creen? Si son buenos terapeutas y hacen una buena práctica de esto, ¿qué creen que va a pasar? Esta señal va a llegar hacia la parte del cerebro que controla a ese sistema de alarma al que usted le tiene temor. ¿Y qué va a hacer? Al momento de generarle un estímulo, ¿qué está haciendo usted? Usted tiene la intención, está enviando una señal al cerebro. ¿Qué es lo que usted quiere? Desbloquear, ¿verdad? ¿Está presionando? Sí. ¿Está enviando la intención? Sí. ¿Le está enviando correcta? Sí. ¿Cuál va a ser el resultado? Desbloquear el sistema alarma al que usted le llama sistema nervioso simpático. Y en automático, si usted estira su columna, su espalda, es probable que le va a liberar, le va a tronar, porque hay liberación. Y en ese momento se va a sentir más relajado. Y misteriosamente empieza a sentirse uno bien. Me animo, me atrevo a hacer otras cosas. Se puede hacer en cualquiera de las dos manos. Y esta es la manera manual en el cuerpo físico. Recuerden que el miedo que se queda somatizado en el cuerpo no está ni nada más ni menos que relacionado con los pensamientos y las emociones. O sea, con la frecuencia y con la intención. Muy bien, hasta aquí estamos bien. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar sus manitas porque ya casi cierro tema. Aquellos que quieran compartir alguna experiencia respecto a la parte emocional, ¿cómo se han sentido con el uso de nuestro accesorio Numicar? ¿De qué manera les ha beneficiado? O algo que quieran compartir respecto a este tema tan importante. Esto es la parte manual. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer esta práctica? Bien, ¿y durante cuánto tiempo? Cuando empezamos esta práctica, se puede trabajar durante 3, 4 minutos, mañana y tarde, hasta que llegue el momento en que ya no tengas dolor. Recuerda el esquema: cabeza, cuello y enseguida el cuello que sigue el esternón. Entonces, haces un cálculo con tu mano, cabeza, cuello y un poquito más abajo. Generas esa presión durante 3, 4 minutos. Lo puedes ir haciendo por la mañana, por la tarde, 1, 2, 3, 5 días, hasta que ya no tengas ningún dolor en esa zona. En automático te vas a sentir mucho mejor. El uso de nuestro accesorio no solamente influye en la presión que se ejerce sobre la zona de la glándula timo, sino también influye en el poder de intención. ¿Por qué? Porque como tecnología cuántica, esta placa minerales con cargas negativas puede modificar tus frecuencias vibratorias. Esta placa minerales encapsulada con nanotecnología tiene consigo también una antena doble de emisión y recepción de señal llamada Quantum Trip que envía y recibe información. Entonces, ya mencionamos, desde la intención llevas también ya una frecuencia. Entonces, cuando este accesorio entra a tu campo energético, es capaz de manera inteligente de leer las frecuencias vibratorias de cada partícula de tu cuerpo y ponerlas en equilibrio. Entonces, el utilizar un accesorio cuántico para generar un estímulo a las zonas donde tengo miedo, donde hay bloqueo, el generar un estímulo durante 3 o 4 minutos nos va permitiendo a nosotros liberar desde la intención más la tecnología, liberar estas frecuencias que nos hacen sentir mal. ¿Y qué crees? En automático empiezas a sentir esa reacción. ¿Qué tipo de reacción? Esa reacción que tanto estás buscando de sentirte bien. Esa es la manera manual. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la manera de pensamiento o la manera de la parte de la mente. Nosotros recibimos día con día cerca de 70,000 pensamientos, quieramos o no lo quieramos. Los pensamientos no tienen un lugar material en nuestro cuerpo, Adriana. Nuestros pensamientos son un puente entre la divinidad y la materialidad. Y los pensamientos por naturaleza propia, ellos llegan y nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad para transformar impresiones.
Si yo tengo fobia al agua porque cuando estaba chiquito me estaba ahogando, entonces de manera consciente entiende que el agua te llega a las rodillas y ahora ya no tienes 5 años, ya tienes 20 o 30 y sigues con el miedo y no sabes por qué. Entonces de manera consciente tienes que actuar sobre esta circunstancia, tomar la decisión de tomar acción, decir, me voy a meter al agua. ¿Por qué razón? Porque quiero estar bien. Y de esta manera todo fluye. Es que me da mucho miedo hablar en público porque cuando estás chiquito y empiezas, ok, entonces tomo la decisión, pensamiento de tomar acción y me subo enfrente. Y como dice el gran Johan, si te da miedo hablar en público, imagínate que el público está desnudo y dile cosas al público y piensa, mira qué chiquito tiene aquel la oreja. Entonces estás tomando un propio control de tus propias acciones, de tus propios pensamientos. Y entonces está cambiando todo, porque te estás atreviendo a ser tú mismo. Y en ese momento sucede el cambio. A través de tu voluntad te atreviste a ser tú. No permitiste que una frecuencia te limitara. Entonces, a través del pensamiento es a través de las decisiones que yo tomo para ejecutar cualquier acción en cualquier circunstancia de la vida. Ahora sí, Margarita, muchas gracias por estar atenta con nosotros. Me encantaría que quienes tienen sus manitas levantadas tengan esa posibilidad de compartir sobre este tema. Adelante, por favor. Bien, vamos a dar comienzo, nos quedan unos cuantos minutos, así que sean puntuales en sus aportaciones, por favor, en sus preguntas, o bien si quieren compartir algún testimonio. Adelante, Henry, puedes habilitar tu audio. Cordial saludo, muy amable al doctor y para toda la audiencia, un cordial saludo, estén en el país, en la latitud donde estén. Fantástica la charla del doctor. Vamos al grano. Él habla de la práctica sobre la glándula timo, pues para estimular y desbloquear ese miedo. Podemos entender miedo también como nervios, que hay personas muy nerviosas y también se podría hacer la aplicación en el mismo punto, o el bloqueo, el desbloqueo más bien de los miedos, de los nervios serían en otra zona. Muy amable. Gracias, Henry. 100%, tu pregunta es muy buena y la respuesta también tiene que ser buena. Todo dolor, alteraciones nerviosas, ansiedad, insomnio, estrés, todo lo que esté relacionado con el miedo se puede trabajar directamente en esa zona. Recuerden que una persona sin miedo es una persona libre de culpa, libre de vergüenza, libre de coraje. Entonces, lo que le estoy compartiendo lo he practicado durante más de 30 años y el resultado, pues aquí me tienen hablando con ustedes sin vergüenza, amigo, sin culpa y sin miedo. Entonces, claro que sí, Henry, para ti, para toda la familia, ese punto es aplicable. Muchos de ustedes, estoy seguro que ya se tocaron el punto y tienen dolor. Y por tener dolor, ay, no, es que me duele mucho, me da miedo que me vaya a romper la piel. No le tengan miedo, téngale amor a esto. Véanlo como una pepita de oro que el universo les está enviando para liberar muchas de las cargas emocionales o de pensamiento con el solo hecho de quitar el sistema de alarma que hace que no estés bien. Muy bien, Henry, muchas gracias. Muy acertada tu pregunta. Doctora, usted muy amable porque acertó. Yo creo que la mitad de la sala nos tocamos ya ese punto. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Margarita. Bien, adelante, Mercedes. Noches. Es un gusto escucharlo, doctor Rosario. Es un gusto sin miedo, Mercedes. Buenas noches. Sí, justamente yo vengo hace más de 2 semanas que no puedo ir al gimnasio porque le di tanta intensidad. Gracias al accesorio, ¿no? Me tuve que poner a descansar, pero no se me pasa. Entonces yo digo,
sabiendo tantas cosas que sé, ¿cómo no me puedo dar una mano? Desde el Tai Chi pensé en desbloquear la energía, porque la energía se queda concentrada en ciertas zonas del cuerpo. Cuando yo la hago fluir, me siento mejor, pero el dolor sigue. Y esto no lo sabía, lo que enseñó recién. Así que me viene Muy bien, bien. Y el otro señor preguntó lo que yo iba a preguntar, si se abría para cualquier. Estoy excelente, muy diciendo el bien, mismo Mercedes. punto. Muy bien, interesantemente voy a poder nutrir un poco más lo que ya habían preguntado. La parte interesante es que desde la antigua China, hace más de 5.000 años, hay una cantidad de técnicas sorprendentes. El problema es que cuando le preguntas al maestro, el maestro te sabe la técnica, pero difícilmente te encuentras un maestro que te explique el origen de esa Esa línea es la nerviosa que va desde el explicación. punto. Sí, una explicación que va Sí. desde el punto de origen hasta la zona efectora o desde la zona efectora hasta el punto de origen. Y aquí, en nuestra gran familia, habemos especialistas que explicamos desde el origen. Entonces explicamos desde lo que somos nosotros mismos. Por eso los resultados no se dejan esperar. Muy bien, muchas Perfecto, como gracias. buen docente es lo que hay que explicar justamente. Muchas Bien, gracias. gracias. Muy bien. Adelante, Margarita. Bien, continuamos con Lourdes. Adelante, Lourdes. Gracias, Margarita. Buenas noches, doctor Rosario. Un gusto Buenas escucharlo noches. El gusto es nuevamente. mío. Hola, ¿qué Eh, tal? ¿Qué tal, doctor? Mi pregunta es, a mí me funciona muy bien el timo ya, pero cuando yo lo quiero explicar, no sé, yo agarro, lo activo mi timo cuando amanezco un día tal vez desganado, a veces se me mete algún mal pensamiento a la cabeza o algo, porque eso suele suceder. Pero no pasa más allá de un mal pensamiento, no llego ni siquiera a la tristeza. Yo era una persona depresiva antes de conocer el accesorio. Caí en depresión 2, 3 veces por semana y estuve también sumergida por 3 meses seguidos en la depresión, topé fondo con la depresión y bueno, fue una etapa eh, de enseñanza para mí. Yo creo que gracias a eso a mí me compartieron la tarjeta que pude superarlo. A veces hay días que me levanto, ¿no? Así, algunas cosas se me cruzan por la cabeza, pero al mismo agarro la tarjeta y lo trabajo, mi timo, lo activo, no sé, o sea, pienso que es un tiempo exacto para ya ponerlo. Pero cuando yo comparto, quisiera decirles por cuánto tiempo lo tienen que activar su timo y después de qué tiempo se vuelve a dormir el timo o cómo esa partecita, por favor, doctor, quisiera usted que me pueda explicar para yo explicar a los demás. Claro que sí, Lourdes. Millones de personas en todo el mundo acuden a especialistas o a expertos en desbloqueos. Pero resulta que estos especialistas en desbloqueo te desbloquean tu glándula timo. Ándale. Pero la pregunta es, ¿por qué se bloqueó la glándula timo? Pues se bloqueó por miedo, por una frecuencia que entró a ti. Entonces te están generando un desbloqueo, pero no te están diciendo cómo desbloquearlo tú, ni de manera manual, ni tampoco te están diciendo cómo desbloquearlo de manera del pensamiento. Entonces, de repente llega otra situación en la que sientes miedo otra vez. Y como no has logrado entender que al miedo se le enfrenta de frente, sabes que la verdad me da miedo hablar en público, pero pues ahí me disculpan. Quiero platicarles una historia y te arrancas. ¿Sabes qué? Es que me da miedo, pues me da miedo hablarle al doctor Rosario porque no me va a contestar, pero que me hablas y que te contesto. Dice, me contestó. Genera la conexión. Tienes la voluntad para tomar la decisión. En el momento en que tienes la voluntad para tomar la decisión, te está saliendo las frecuencias bajas porque la voluntad tiene 310 hercios.
Entonces, a través del pensamiento debes ser consciente que no hay nada que te deba frenar y lo que te quiera frenar, tómalo de frente. Tómalo de frente, toma decisión, toma acción y arriesgate. Si te caes, no pasa nada, te levantas otra vez y lo vuelves a intentar. Por eso se dice que las personas que tienen miedo son unos fracasados o fracasan frecuentemente. Pero resulta que el fracaso es un maestro de vida que te enseña que algo falta hacer para que él no aparezca. ¿Y qué crees que hace falta hacer? Enfrentar al miedo de frente hasta que lo logres. Así es, doctor. Doctor, disculpe, la vez pasada usted explicó sobre después del baño, echarse agua muy fría acá en el cerebro, después de un baño tibio, ahorita estamos en invierno acá en Perú, y echarse acá en el cerebro agua, no sé por cuánto tiempo tendríamos que echarle esa agua Tiempo, fría. tiempo aproximado 40 segundos, máximo 1 minuto. Es tiempo suficiente para desactivar la parte del cerebro que corresponde, en este caso, el sistema nervioso simpático y activar el parasimpático. Hay mucha información en las plataformas, en redes, sobre activación y desactivación de nervio vago. Recuerden, si no logras entender, en este caso como emisor de información, no logras entender exactamente qué es el nervio vago, cómo funciona, qué es un sistema nervioso simpático o parasimpático, cómo funcionan, cómo están constituidos, de qué manera fluye la información. Si no sabemos eso, podemos explicar técnicas no efectivas. Aquí con nosotros la práctica data de unos 100,000 casos atendidos a lo largo de 30 años. Entonces se habla de lo que la teoría y la práctica nos han enseñado. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Dios te bendice, Lourdes, gracias. De igual manera, Adelante, gracias. Margarita. Bien, vamos con Oscar Vargas, finalizamos contigo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, agradecido y la verdad es muy interesante la plática del doctor. Yo quería hacerle una preguntita. Mi mamá hasta el día de hoy pudo conseguir el accesorio. Mi mamá tiene un problema gastrointestinal severo, que tiene mucho reflujo y ganas de vomitar. Aparte de otros males que tiene, pues ya tiene 75 años ya. Y quisiera preguntarle cómo podemos activarle a ella para que le ayude un poco con el tema gastrointestinal que tiene, porque esa es la preocupación más grande que tiene ella ahorita. Pues ella tiene los dolores que normalmente tiene porque ella tiene artritis, artrosis y osteoporosis, pero eso está, digamos, controlado de alguna manera. Pero el problema del reflujo y el desaliento y todo eso, quisiera que me ayudara a orientar, ver cómo le podemos ayudar a ella para ayudarle a recuperar esa parte, al menos de la parte del reflujo y el vómito y eso. Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, Oscar Vargas, ¿desde dónde nos acompañas, Oscar? En este momento yo estoy en la ciudad de Bogotá, pero mi mamá está en Bucaramanga, Colombia. Bien, aunque la ética profesional dice que este tipo de preguntas están relacionadas con una consulta que hay que mandar al correo, hoy voy a romper esa ética, porque no puedo ir a ver a tu mamá hasta Bucaramanga, Oscar. Entonces, basado en la experiencia que ya tenemos en este tipo de problemas, el reflujo está relacionado justamente con un bloqueo en el diafragma abdominal superior, plexo esofágico cerrado. Ojo, porque no lo voy a repetir mucho, lo voy a compartir para que se lo apliques a la mamá tuya, Oscar, y para que quien pueda captar esta información lo puedan practicar en casa. Quienes sienten ese hueco ahí, esa inflamación, ese reflujo o eso que usted le llaman gastritis. ¿Ok? En el mapa de nuestra mano tenemos las piernas, los brazos y la cabeza. ¿Ok? La derecha. Pero en cualquiera de las dos manos, sin importar las manos. Okay. Y en esta zona de aquí, donde está el accesorio, tenemos la cara, todos los nervios de la cara. En la siguiente falange tenemos los nervios del cuello. Y abajo, aquí en la mano, todos tenemos una rayita que da vuelta ahí a la mano. Ahí Okay. en esa rayita, en esa raya, está justamente, exactamente ahí.
justamente en esa raya están las ramificaciones de todo el diafragma. Entonces, usted hace una línea media desde el dedo, de la zona de la cara, que baje la línea media y hasta donde baje a la pura altura de la raya, va a presionar con su accesorio numicar. Le va a presionar, va a buscar como un bordito que al momento de presionar le va a sentir duro, pero va a sentir dolor. Y ahí va a presionar como si fuera a dar un masajito sin mover mucho del lugar. Durante unos 3 minutitos, 4, sin llegar a la tortura, sin llegar a exagerar en el dolor. Esa es una de las recomendaciones entre la combinación de la medicina alternativa y nuestro accesorio cuántico. La siguiente recomendación es mantener un accesorio cuántico colocado en una jarra de agua por ahí por un lado de manera permanente y cada vez que tome agua, estar tomando agua ionizada. Entre más tiempo tenga el agua con el accesorio a un lado, los beneficios van a ser mayores. Esa es la recomendación que le puedo estar dando para mejorar la calidad de este problema que tiene ahora su mamá. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Dios lo bendice. Amén. Muy bien, amén. Adelante, Bueno. Margarita. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Ha estado bastante interesante. Pero bueno, no se pierdan el Zoom y sobre todo la repetición de este Zoom el día de mañana a las 3 de la tarde, hora Nueva York. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias, mi querido Rosario, gracias por estar con nosotros, por tanto aporte. Y bueno, pues yo creo que las 170 y tantas personas que tenemos el día de hoy hemos aprendido demasiado. Bueno, pues hay que llevarlo a la práctica junto a nuestros accesorios cuánticos. Bueno, pues no me queda más que darle las gracias y darle el espacio para que pueda despedirse. Muy amable. Muchas gracias a ti, Margarita, por esa vocación de servicio que tienes. Quiero decirles a todos un secreto a voces. No importa cuál sea la profesión a la que ahora te estás dedicando. No importa cuánto estudiaste. Si no has desarrollado la vocación de servicio, es porque hay miedos a ser tú mismo y a dar lo mejor de ti. Si tu trabajo te desagrada o lo que tú haces o a lo que te dedicas te provoca estrés, coraje, insomnio, molestias, es porque no has desarrollado todavía tu vocación de servicio. Hay que recordar que las acciones de los otros sí y solamente sí pueden intervenir en nuestro campo energético si nosotros lo permitimos. Si decidimos permitir que otro campo energético nos invada, que sea para elevar las frecuencias del amor, no para debilitarlas.